Hola, muy buen día a todos los congregados en este día santo. Que tengan o estén pasando un descanso muy edificante y de mucha bendición. El mensaje que daré hoy en realidad es un repaso de algunas escrituras que nos revelan algunos aspectos de la naturaleza de nuestro Dios. El mensaje lo he titulado La majestuosidad, la magnificencia y la soberanía del único y verdadero Dios viviente, el Eterno. Y déjenme entonces construir con ustedes este ensayo para ver qué tiene que ver todo esto con nuestro llamamiento. Por favor, acompáñenme a leer las siguientes escrituras en su Biblia. A mí me gusta realmente exponer las escrituras ante ustedes y que las escrituras hablen a cada una de las personas y hagan su efecto. Dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía. Así que por favor acompáñenme a leer las siguientes escrituras en sus Biblias. Para efectos prácticos, como siempre lo anuncio, en toda esta exposición las escrituras las citaré de la traducción Nueva Traducción Viviente, de la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Así que vayamos primero al Salmo 139 y versículo 16. Salmo 139 y versículo 16. Dice así: Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué tremendo esto, ¿no? Vamos entonces a Jeremías. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, capítulo 1 y versículo 5. Jeremías 1:5 dice así: Hablando Dios, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté. Y ahí lo dejo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Acompáñenme allá en la carta a los Romanos, capítulo 9 y versículos del 11 al 13. Romanos 9 y versículos del 11 al 13. Dice ahí: Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, oigan esto, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, oigan bien, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y volvamos a leer en el versículo 11. Antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo. Vamos ahora, ahí mismo en la carta a los Romanos, al capítulo 8 y versículos del 29 al 30. Dice ahí: Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Los elige y luego los llama.
Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Algo había que arreglar y los pone Él en relación correcta. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y aquí estos pasajes tienen varios tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que, tal como hemos leído, Dios a sus primicias los conoce y los elige desde antes de su concepción en el vientre materno. Eso es lo que acabamos de leer. Pero, por favor, no adelanten conclusiones ante este hecho, porque todo lleva un orden. Entonces, una vez se desarrolla una plena conciencia de la existencia, el ser humano nace y se desarrolla. Y una vez que se ha desarrollado esa plena conciencia de la existencia, Dios llama a quienes previamente ha conocido y elegido para formar parte de su iglesia. Es decir, de esa congregación de primicias. Sigamos leyendo con paciencia y reverencia a la palabra de Dios. Ahí mismo no nos salimos del libro de los Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 9 de nuevo, y versículos 18 al 23. Ahí dice así: así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Estas son ciertamente palabras duras y perturbadoras, pero sigamos leyendo. Versículo 19 de Romanos 9. Ahora bien, ustedes podrían decir, o nosotros podríamos decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Y el versículo 20 se contesta, no digan eso, no digan algo así. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado debe o puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Ahora fíjense en el siguiente versículo. Aquí la Escritura está tocando el tema de la soberanía de Dios. Versículo 21 de Romanos capítulo 9. Cuando un alfarero, versículo 21, cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Es el mismo barro, pero una para un uso y otro para otro uso. Y, seguidamente, la Escritura menciona el tema de la magnificencia de Dios. Fíjense, sigamos leyendo en el versículo 22 de ahí de Romanos 9. Dice así: de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. Oigan, Dios es paciente con los que están destinados para la destrucción. Esto llama la atención. Están destinados a la destrucción, pero Dios es paciente con ellos, o sea que si es paciente, está esperando algo. Lo hace para que las riquezas de su gloria, dice el versículo 23, para que las riquezas de su gloria brillen con mucha intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia,
los que preparó de antemano para gloria. Y finalmente, en los siguientes versículos, Dios nos muestra y declara su majestuosidad. Oigan, capítulo 5 de la carta de los Romanos y versículos del 1 al 6. Dice ahí: por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo con nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia, dice en el versículo 4, desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Oigan, versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, inútiles ante los ojos de Dios para salvarnos, totalmente incapaces, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Y concluyendo este ciclo de versículos, vamos a Efesios, a la carta de los Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Dice ahí: pues somos la obra maestra de Dios, ese barro que Él agarró y comenzó a formar, unos para una cosa y otros para otra. Somos la obra maestra de Dios. Es que la complejidad del universo que Dios maneja, la complejidad de todos esos detalles que Él maneja, es algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La soberanía, es decir, la potestad de ejercer autoridad suprema e independiente, sin tener que rendir cuentas a nadie ni a nada, es uno de los aspectos o atributos de Dios más temidos, chocantes y a la vez codiciados por la humanidad. Quizás tanto o más que la eternidad. ¿Se imaginan ustedes ser soberanos de esa forma? Sabernos a merced o bajo la voluntad o arbitrio de algo o de alguien no es cómodo ni fácil de asimilar, ¿verdad que no? Porque implica tener que rendirnos en sumisión ante el soberano. Esa fue la gran experiencia de Job y su aprendizaje final. Ahora, fíjense bien, todo esto no quita, borra o anula el hecho del albedrío que se nos da a todos los seres humanos y que ineludiblemente, de una forma u otra, hemos de ejercer, ya sea por acción o por omisión. Y, sobre todo, no quita, borra o anula el carácter de Dios. Dice en Éxodo 34:6, un Dios de compasión y misericordia,
lento para la ira y lleno de amor inagotable y fidelidad. Esto último, el carácter de Dios, es lo que, por un lado, la mayoría no logra comprender en cuanto a cómo Dios ejerce su soberanía o bajo qué premisas de su carácter la ejerce. Y, por otro lado, los hay aquellos que neciamente siempre están queriendo asegurar su salvación por su propio esfuerzo, de una u otra forma, aunque no lo confiesen tácitamente. Son aquellos que creen poder llegar a estar frente al trono de Dios y poder reclamarle a éste cualquier premio, derecho o recompensa por sus obras o méritos, despreciando así la gracia que nos fue dada en Jesucristo desde antes de los tiempos de los siglos. Nos dice 2 de Timoteo 1:9. Hubo un momento remoto, antes de que se dijese la primera palabra con la cual comenzar la creación del universo y de que el tiempo comenzara a contarse, en el que el Verbo dio un paso adelante y se presentó a sí mismo como el sacrificio de expiación por el pecado de todo ser humano. Todo ser humano. Y la deidad aceptó ese gesto. No es fácil. No es fácil como humanos entender y aún aceptar estos hechos. Pero es que el amor de Dios es de una dimensión y profundidad que no alcanzamos a conocer del todo. Se trataba de quienes habían conceptualizado primero, diseñado, planificado y creado todo el universo. Y lo habían hecho motivados por amor, por un interés altruista, por el bienestar, honra y complacencia del uno por el otro. Sigamos escudriñando las Escrituras para conocer a ese Dios de compasión y misericordia, lento para la ira y lleno de amor inagotable y de fidelidad. Acompáñenme ahora a las siguientes Escrituras. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículos del 21 al 23. Mateo capítulo 7 y versículos del 21 al 23. Dice ahí: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Qué duro, ¿no? Es decir, estas personas pretenderán estar frente al Altísimo y reclamando: Señor, yo hice esto, e hice aquello, y esto otro. Pero veamos cuál es en realidad la instrucción de Jesucristo para tener una vida con verdaderos frutos del Espíritu Santo. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículos del 4 al 6. Oigan, y de ahí también vamos a leer el versículo 10. Comenzamos con el versículo 4. Dice ahí:
permanezcan en mí. Esa es la instrucción. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Se dan cuenta? Ciertamente, dice el versículo 5, yo soy la vid. Yo, de mí es que sale todo. No de ustedes, no de nosotros. De mí es que sale todo. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Los que hemos practicado la jardinería conocemos perfectamente y entendemos perfectamente este versículo. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Versículo 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En este último versículo 10 hay un sentido de sumisión, mansedumbre y capitulación o subordinación hacia un soberano. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, dice el versículo 10, y permanezco en su amor. Así fue cuando el Verbo se subordinó para hacer posible el plan de salvación de la humanidad. Entonces, como vemos, es conforme a la mansedumbre que mostremos ante el llamamiento que se nos hace, porque vamos a ser llamados, hemos sido elegidos, pero vamos a ser llamados. Y conforme también a nuestra seguridad y convicción en el Evangelio del Reino de Dios que mostramos viviendo congruentemente. Así es que somos justificados por creer y confiar en las promesas de Dios. Ya reconciliados con Dios de esta forma, finalmente, al sonido de una última trompeta, Él compartirá su gloria con sus elegidos, llamados y fieles. Reflexionemos aquí. Fíjense bien y presten atención a estas preguntas que les voy a hacer o a estas reflexiones que voy a plantear. ¿Ha conocido usted y ha entendido el maravilloso propósito de Dios para con la humanidad? ¿Entiende usted quién fue Jesucristo y la razón de su sacrificio? ¿Ha conocido usted y ha entendido el plan de salvación de la muerte o destrucción reflejado en las fiestas santas de Dios? Si usted entiende todo esto, usted fue conocido, ha sido elegido y está siendo llamado a ser parte de la congregación de primicias de un reino. ¿Cuál es? ¿O ha sido? ¿O será su respuesta a este llamamiento? ¿Acaso su vida es en efecto un reflejo de esa seguridad en el Evangelio del Reino de Dios y de su convicción en lo que aún no vemos ni entendemos del todo?
Si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestra forma de vivir, es porque primero creímos en el único y verdadero Dios viviente, el eterno, y creímos en su maravilloso propósito para con la humanidad. Creímos en el valor y trascendencia del sacrificio de Jesucristo y en su resurrección para nuestra salvación de la muerte o destrucción. Y creímos en ese plan de salvación y vida esquematizado en las fiestas santas de Dios. Arrepentirnos y sujetarnos con mansedumbre, como niños, a la majestuosidad, magnificencia y soberanía de nuestro Dios, es lo que nos toca hacer. Las obras solo son y serán siempre el fruto de un corazón sujeto en reverencia y amor a Dios y amor al prójimo. ¿Y cuáles son los frutos que se nos dice que daremos si permanecemos unidos en Jesucristo? Número 1, amaremos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas o recursos. Número 2, anunciaremos a tiempo y fuera de tiempo las buenas noticias acerca del venidero reino de Dios. Número 3, anunciaremos también al mundo la salvación de la muerte y destrucción a través del sacrificio de Jesucristo y su resurrección. Número 4, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Acaso no fue esto lo que Jesucristo encomendó hacer a sus seguidores o discípulos? Expresado de otra manera, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, como nos dice Miqueas 6:8. ¿Acaso no es eso lo que nos ha declarado Dios que demanda de todos nosotros? ¿Hay amenazas para los elegidos, llamados y fieles? Claro que sí. Ahí están en Apocalipsis capítulo 2 y 3 también. Y también leemos en Hebreos 6, versículos del 4 al 6 lo siguiente. Presten atención. Carta a los Hebreos capítulo 6 y versículos del 4 al 6. Dice ahí: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y del poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Pero, para el creyente fiel que puede llegar a tropezar o a caer en tentación, también tenemos una gran esperanza. En Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, por favor, acompáñenme. Primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Dice ahí: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué hay de aquellos que Dios decide endurecer el corazón para que se nieguen a escuchar? ¿Cuál será el final de aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción, conforme a las escrituras que leímos?
¿Qué justicia hay o les espera a estas personas? Bueno, hay que recordar y tener siempre en mente el carácter de Dios. En primer lugar, recordar y tener siempre presente el carácter de Dios. Dios de compasión y misericordia, lento para la ira y lleno de amor inagotable y fidelidad, como leímos en Éxodo 34:6. También hay que recordar y tener siempre presente una gran premisa, que Dios, leímos, es paciente. Y la paciencia, dice el diccionario, que es A, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. B, capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Y C, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Además, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente, versículos 16 y 17. Evangelio de Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los que Él hizo con sus manos. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo, no envió a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y también hay que recordar que Dios tiene un plan de salvación para toda la humanidad, que está esquematizado en sus fiestas santas y tal como dice su palabra escrita en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Todos. Nuestro Dios, oigan, estamos hablando de la soberanía, de la majestuosidad y de la magnificencia de nuestro Dios. Nuestro Dios, ese Dios soberano, majestuoso, tiene la facultad de esperar con compasión y misericordia, sin enojarse fácilmente, y está siempre lleno de amor inagotable y fidelidad, a que estas vasijas, hechas en principio para basura, entiendan su condición y se sujeten con reverencia a su soberanía y majestad, esperando así la manifestación de la magnificencia de Dios, su Creador, ya sea en su vida como seres humanos o al llamado de nuestro Dios en su juicio final. ¿Han leído ustedes la historia de Nabucodonosor? Cómo este hombre fue usado por Dios, pero fue una herramienta de Dios. Y después Dios lo trató también con misericordia después de haberlo arrastrado. ¿Quiénes serán entonces finalmente destruidos? ¿Quiénes? Es una respuesta sencilla. No hay complicación con eso. Los que no se arrepientan de su conducta y no se sujeten a la majestad, magnificencia y soberanía del Eterno, el único y verdadero Dios viviente. Así que, aún estas vasijas, en principio hechas para basura, o que son objeto de enojo y destinados para destrucción, son y han sido instrumentos de Dios para llevar a cabo sus propósitos.
Han sido siempre hechura de sus manos y serán siempre consideradas conforme a la soberanía y al plan de salvación de nuestro Dios. Acompáñenme por favor a leer en la carta de los Efesios, capítulo 2 y versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 2 y versículos del 1 al 7. Dice ahí: antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer. Oigan de quién está hablando. Todos vivíamos así en el pasado. Todos. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Miren de dónde venimos. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó de nuevo. Aquí está hablando de tiempos futuros. Nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Qué lindura de pasajes, ¿no? ¿Y qué hay entonces con las primicias? Bueno, por supuesto, se puede hablar mucho de estas, pero leamos a continuación solo algunos versos al respecto. Dejamos que la palabra de Dios nos abre el entendimiento, nos ilumine. Efesios capítulo 1 y versículos del 4 al 6 primero, y de ahí vamos a leer otros. Comienzo en el versículo 4, dice ahí, de nuevo: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque había que hacer un sacrificio. ¿Y por qué había un sacrificio? Porque había habido infracción de la ley. Y para eso se necesitaba derramamiento de sangre. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Versículo 13 ahora. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo, Dios nos identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu
Es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 17, y voy a comenzar en el versículo 6. Dice ahí, es la oración de Jesucristo. Te he dado a conocer a los que me distes de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Versículo 9. Mi oración, que es lo que estaba haciendo en ese momento, su oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Ahí Dios estaba hablando, Jesucristo estaba hablando y pidiendo por sus primicias. Versículo 12. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Estamos hablando de las primicias. Apocalipsis capítulo 20 ahora, y versículos del 4 al 6. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Versículo 5, escuchen bien. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ahora, vuelvo y repito la pregunta. ¿Cómo responderemos al llamamiento que Dios en su majestuosidad, magnificencia y soberanía nos está haciendo luego de habernos elegido? Miren, ya para ir concluyendo, al reflexionar nuestra respuesta a estas preguntas, cada uno de manera personal, tengamos siempre en mente la advertencia que se nos dice en el siguiente versículo, que es el final de este mensaje. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Dice ahí, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron o atendieron, el énfasis es mío, la buena noticia de Dios. Les dejo con esa reflexión. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos sonría y sea compasivo con nosotros. Que el Señor nos muestre su favor y nos dé su paz. Amén.